problemas más, un poco más bacanes, ¿ya? Porque ya como que empezó a tener más conocimientos del álgebra lineal. ¿Ya? Entonces, empezamos con este ejercicio, ¿ya? Que nos dicen, primero nos dicen mucho texto, ¿ya? Entonces nos dicen que suponemos que en una economía tiene 4 sectores, ya que la agricultura, la manufactura, servicio y transporte, ¿ya? Y estos sectores intercambian bien entre ellos, o sea, cada uno le compra producción a cada uno, ¿cierto? Que en realidad es como pasa en la vida real, ¿cierto? Hay una especie de ecosistema en la economía, ¿cierto? Entonces acá nos dice que el sector agrícola le vende un 20% de su producción a la manufactura, le vende un 30% a servicio, un 30% a servicio de transporte, y el resto se lo conserva para sí mismo, ¿cierto? Esta es manufactura 20-35% a la agrícola, 35% a servicio, 20% a transporte, y el resto lo conserva. Y así, ¿cierto? Servicios vende 10 a producción, 20 a agricultura, 20 a manufactura, 20 a transporte y conserva el resto. Y el transporte vende 20 a producción. A ver, 20 sería a producción. Ah, sí, 20, no, vende a agricultura, 30 a manufactura, 20 a servicio y conserva el resto. ¿Ya? Entonces, ya, estos muchos datos, ¿cierto? Aquí después uno nos puede leer más detenidamente. Y nos piden acá, por ejemplo, rellenar esta tabla. Ya hay una tabla de doble entrada, que en realidad es como nos dice los sectores, ¿cierto? Y cuánto le compra este sector, ¿cierto? Por ejemplo, cuánto le compra agricultura a agricultura, cuánto le compra manufactura a agricultura, cuánto le compra servicio para agricultura y cuánto le compra transporte a agricultura. Entonces en esta tabla, por ejemplo, vamos a poder condensar todos los datos, ¿cierto? Entonces ese es como el primer problema, es completar esta tabla, ¿ya? ¿Ya? Que, por ejemplo, a ver, viendo estos datos, ¿qué dato debería dar acá? Por ejemplo, servicio de manufactura, ¿cuánto le compra agricultura? Ese sería el dato de acá, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 20. 20, exacto. Acá nos dice que el sector agrícola le vende 20% a manufactura. Entonces manufactura le compra el 20 a agricultura. Entonces, ahí hay un 20. ¿Ya? Entonces podemos ir viendo acá, acá en el cosito, nos podemos ir viendo, está como tal a doble entrada. ¿Ya? Que la voy a copiar y la vamos a rellenar. No la seleccioné completa. A ver, se me ocurrió esta cuestión. Ahí sí. Ah, ¿verdad? Porque no es dibujo y no me deja por eso seleccionarlo. Sí, debe ser eso. Ya se recortó entonces. Más fácil. Aquí. El PDF y lo recorto. Entonces, como dijimos, hay que rellenar en cada uno de estos los datos. Déjame ver. ¿Cómo selecciono esta cuestión? Seleccionar. Ahí sí. Ya, entonces como dijimos, manufactura le daba a agricultura un 20, o sea, agricultura le vendía a manufactura un 20, ¿cierto? Entonces acá sería un 0,2, ¿cierto? Vamos acá. 0,2 le daba un 0,2 servicio, si no me equivoco. A ver, era sector agrícola 20% a manufactura, 30 servicio, 30 agrícola. Sí, sería 02, 03, 03, ¿cierto? 02, 03, 03, ¿cierto? Y se deja el resto para sí mismo. Entonces se dejaría a sí mismo un 02, ¿cierto? ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Estoy rellenando la tabla con los datos que nos dan. ¿Cierto? ¿Se capta? Sí, profe. Bueno, de pana. Y entonces, pues, va a seguir creando el resto. Sería manufactura vende el 35 agrícola, 35 servicios, 20 transporte y conserva el resto. O sea, 35, 35, 20. Sería 0,35,
0,35, 0,2. Entonces acá sería 0,1. Pues sería 10, 20, 20. Estoy como haciendo como los 0,10, 0,10, 0,1. ¿Pero qué decía esta cuestión? Disculpen. 10, 20, 20 nomás. Sí, pero... Ahí está. 10, 20, 20. Entonces, por lo tanto, acá sería 0,5. Y el último sería 20, 30, 20. 0,2, 0,3, 20, 30, 20. Entonces sería acá 0,3. ¿Ya? Y acá tendríamos la tabla completa, ¿cierto? Ya, estas tablas son como bien usuales, como estas tablas que sean como matrices de datos, ¿ya? Que tienen datos, ¿cierto? Son tablas de doble entrada, donde podemos poner los números en las casillas y nos va a representar como la cruz de estas cosas, ¿cierto? Que el servicio agrícola le compra un 0,2 al servicio agrícola, suena un poco tonto, manufactura un 0,2, le compra un 0,2 a agricultura, transporta un 0,3 a agricultura y transporta un 0,3 a agricultura. Repetir lo mismo dos veces. ¿Ya? Ya. Después nos preguntan, por ejemplo, nos dicen que un servicio está en equilibrio, ¿ya? Si el ingreso de cada sector es exactamente igual a sus gastos, ¿ya? Entonces, ¿qué significaría esto? Significaría que si damos los precios, como, bueno, precio de agricultura, precio de manufactura, precio de servicio y precio de transporte, ¿ya? Nosotros vamos a poder crear unos sistemas de ecuaciones que nos van a decir cuándo estos sistemas están en equilibrio, ¿ya? ¿Se entiende cómo a dónde va esto, no? Estos sistemas de ecuaciones. Para ver cuándo estas cosas son rentables, cuándo salen iguales con lo que gastan o lo que ganan, ¿ya? Esto tiene como con economía. De hecho, el profe enseña a los comerciales, entonces lo más probable es que haga énfasis en estas cosas, como a matrices como que representan ecosistemas como económicos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero bueno, en fin. Acá nosotros podemos ver que estas son las filas de compra, ¿cierto? Agricultura le compra, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, agricultura le compra a los de acá, ¿cierto? Compra acá, compra acá, compra acá, compra acá. A ver. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que agricultura, ¿ya? Le compra un 0,35, le compra manufactura, ¿cierto? Un 0,35 de sus productos, entonces le compra un 0,35 de su como precio de manufactura, por decirlo así, que es como la plata que tiene en manufactura. Le compra un 0,1 a servicios, le compra un 0,2 a transporte, ¿cierto? Se compra un 0,2 a sí mismo, que bueno, eso después se va a cancelar y va a tener sentido, ¿ya? Y nosotros queremos que este negocio salga en equilibrio. Entonces queremos que la cantidad de plata que ingresa, o sea, que la que gasta sea igual a la que ingresa. Entonces nosotros queremos que esto sea igual a su capital completo, ¿cierto? Al capital de agricultura, que sería una vez como la plata de agricultura, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver que en realidad esto de acá es un sistema de ecuaciones de 4 variables, ¿cierto? O sea, esto es una ecuación de 4 variables. Si pasamos restando la plata de agricultura, y reordenamos esto un poco para que quede en orden, nos daría esto. Igual 0, ¿ya? Entonces esta ecuación nos diría, si esta ecuación se cumple, entonces nosotros tendríamos un sistema en equilibrio, ¿cierto? Se capta esto, pero es para agricultura, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer esto mismo para todas las ecuaciones, ¿cierto? O sea, porque esto sería un sistema de equilibrio para agricultura. Pero eso puedo plantear lo mismo para hacer sistemas de equilibrio para cualquier servicio, ¿cierto? O sea, bueno, para cualquier sector, porque hay una cuestión que se llama servicio. Entonces vamos a escribirla, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo sería la ecuación del servicio de manufactura? ¿Cuál sería su ecuación de equilibrio? Aquí alguien me ayude. ¿Cuánto sería?
menos 0,9 pm Sí, más 0,2 PA sí, perfecto. es más 0,2 PS Sí, y más 0,3 el PT. exacto, perfecto. Bien, entonces ahí describimos la siguiente ecuación, ¿cierto? Entonces voy a ordenarla para que quede como en orden, porque ahora como que vamos a hacer después esto, transformarlo esto en una matriz, por ejemplo, ¿cierto? Que es lo que nos gustaría, porque esto van a ser sistemas de ecuaciones, y la forma que nosotros conocemos para resolver sistemas de ecuaciones es usando matrices. Entonces, vamos a llevarlo a eso. Pero perfecto. 0,9 pm, y esto era 0,2 pa. Bien, entonces así podemos, hicimos de esta manera, vamos a poder escribir todas las ecuaciones de equilibrio para todos los sectores. Por ejemplo, acá sería 0,3 pa más 0,35 pm más, bueno, menos 0,5 menos 0,5 ps más 0,2 pt igual 0. Y la última sería 0,3 pa más 0,2 pm más 0,2 ps menos 0,7 pt. ¿Cierto? Y acá tenemos un sistema de ecuaciones de 4 variables, o sea, 4 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Cierto? Y este sistema nos describía que todas las soluciones de este sistema van a ser sistemas, va a ser como una economía en equilibrio. ¿Cierto? Como súper bacán, porque como que en realidad esto un poco pasa en la realidad con las poblaciones, ¿cierto? Como que cada población tiene una influencia en las otras. Entonces, para que haya un punto de equilibrio, por ejemplo, serían de que las poblaciones no se extingan, ¿cierto? Que se mantengan, que la gente que nace sea igual a la que muere. Entonces, que las poblaciones sean constantes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto tiene aplicación en la vida real. De hecho, esto es una aplicación. Esto es como un sistema económico. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos escribir en una matriz, ¿cierto? Menos 0,8, 0,35, 0,1, 0,2, será ampliada con el 0, 0,2 menos 0,9, 0,2, 0,3, 0, 0,3, 0,35, menos 0,5, 0,2 y 0,3, 0,2, 0,2, menos 0,7. Y esta será nuestra matriz ampliada. ¿Ya? ¿Qué sistema de ecuación nos representaría? Sería este, ¿cierto? Donde todas las soluciones serían como ¿cómo decir así? ¿Para qué dinero como este sistema estaría en equilibrio? ¿Ya? Esto sería esto, ¿cierto? Ya. Lo vamos a resolver, ¿cierto? Este sistema, pero encuentro que si no le molesta, porque en realidad esto ya sería resolver este sistema, ¿cierto? Lo podemos hacer, por ejemplo, con algo que lo resuelva, un computador, por ejemplo, que lo resuelva, ¿ya? Si no les molesta, como para agilizar un poco la resolución, porque esto sería como solamente escalonar. ¿No les molesta que use algún implemento como para escalonarlo o prefieren que haga el escalonamiento? No hay problema si lo prefieren. Mejor un programa, hacerlo más dinámico. Sí, un poco más dinámico, porque igual escalonar es un poco... Sí, Vamos a Sí, hacer ya. mañana. Tenemos como Sí. harta ayuda de escalonar. sí, como que para agilizarlo un poco. Hay unas páginas re buenas, uno pone... Igual estamos viendo sus aplicaciones, ¿no? No estamos viendo cómo funciona el mecanismo de escalonamiento, eso ya lo vimos. Claro, exacto. Ya, este no. Linear Solver. Sí, Efectivamente, pajero. sí. Igual, ojo, es importante. Y como la manga, pero está ahí. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? Igual es importante hacerlo, ¿ya? Pero tipo, para aprovechar un poco de que estamos online para poder hacer una aplicación. Porque igual estos ejercicios, de hecho, después nos dicen, más abajo, usando como un programa computacional. Así que igual es como permitido. Medio dato igual que te sacaste con la página. Sí, no, pero estas páginas son... es que son súper...
Es que de hecho esto es lo bacán del general. Estas cosas son fáciles de programar en realidad. Porque si se dan cuenta son puras sumas y multiplicaciones. O sea, no hay nada más. Son sumas y multiplicaciones. Entonces programar estas cosas en realidad es como súper sencillo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces igual es como que es bien chistoso. 0,9. Así que, o sea, de verdad, uno busca como páginas que resuelven matrices, van a haber páginas que resuelven matrices. Pero igual es importante hacerlo a mano. Como... Porque igual en realidad uno no se salva de escalonar. Uno no se salva nunca. Hasta que después uno consigue técnicas para escalonar de forma más eficiente. 0,3, 0,2, 0,2 y 0,7. ¿Cierto? Entonces, ya esto lo resuelve. De hecho, lo puedo hacer que, puedo que me lo resuelva por Gauss-Jordan. Un menos ahí, el último dato, ¿o no? ¿El último dato me falta un menos? Toda la razón. Yo. Ahí está. Me lo puede hacer por Gauss-Jordan. Estos serían los movimientos de las matrices, ¿cierto? Que sería un poco largo. ¿Ya? Pero en fin, ¿qué nos quedó este sistema? ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en realidad hay una variable que, como que al final, si vemos la matriz resultante, va a haber una fila de ceros, ¿cierto? Así que la variable x4, por ejemplo, en este caso, va a tener infinitos valores posibles, ¿cierto? Como que no va a depender de nadie. Y esto tiene sentido, porque en realidad esta economía significa que si una compañía tiene tanta plata, las otras compañías se tienen que ajustar a esta, ¿cierto? Tiene sentido, ¿cierto? Como que no hay un solo punto estable para esta economía, sino que en realidad como que se ajustan unas con otras, ¿ya? Entonces hay una que tiene tanta plata, las otras van a tener que tener cierta cantidad de plata también. No es que haya un solo punto de equilibrio, ¿ya? O sea, ¿le hace sentido eso? ¿De que, por qué tiene que haber una variable de equilibrio en este caso? ¿Tiene como sentido esto que dije un poco? ¿Lo podrías repetir? Ok, es que en realidad esto nos dice, esto es una especie de ecosistema, ¿ya? Y estos ecosistemas no es como que, ya, si nos diera que x1 tiene que valer tanto, x1 tiene que valer 1, x2 2, x3 3, y x4 4, esto nos diría que en realidad este es el único punto donde este sistema está equilibrado. En todos los otros puntos hay pérdidas para las compañías. Que eso no tiene mucho sentido, porque las compañías no tienen como un puro momento donde están en equilibrio, sino que depende de la economía, de cuánta plata hay en circulación, ¿ya? Entonces, en realidad, esto nos está diciendo como que, ¿cómo decirlo? Como que es un sistema que no depende, como que no tiene una proporción fija, ¿ya? No tiene como una solución fija, sino que depende de cuánta plata hay en circulación, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Entonces, por eso es que va a terminar quedando como en... Ay, se me fue la palabra. En términos de x4, ¿ya? Lo podría dejar en términos de x1, x2, x3, pero acá lo dejo en términos de x4, que es como lo clásico, ¿ya? En fin, esta sería la solución, ¿ya? Que la voy a copiar y la voy a meter acá, ¿ya? Estoy haciendo esto como un poco más para agilizar esto, porque lo importante de esto es en análisis, ¿ya? Igual vamos a hablar después. En fin, la solución sería entonces... Ahí está, pegar. Y esa es la solución, ¿cierto? Bueno, entonces después, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan después, acá, el sector de servicios lanza una exitosa campaña, ¿ya? No, acá, a ver. Ya, nos dicen que tenemos que encontrar esta ecuación y resolverla para que estén en el sistema en equilibrio. Y lo hacen con la ayuda de algún programa computacional. Encuentra el conjunto de precios de equilibrio para la economía si el valor PT es 818 millones. ¿Ya? Entonces esto nos dice que en realidad PT tiene que ser ese número, tiene que ser un número grande. Entonces, ¿ya? Esto nos diría que si PT, que sería x4, si PT vale 818 millones, P servicio sería el segundo, ¿cierto? Servicio de manufactura, sí. Precio de servicio tendría que ser, a ver, 627 partido 428. ¿Cuánto es? 627 dividido 428 por 818. Tendría que ser como 1.198 millones de pesos para que estén estable.
el precio de manufactura tendría que ser 179 dividido 214 por 418, que sea 349 millones. ¿Dónde está esto? Ahí está la 349 millones. Esto es aproximadamente. ¿Ya? No, pues esto es así. Esto era 1.198 millones. Y el último, 171 dividido 214 por 418. 334 millones. ¿Ya? El precio de agricultura es 334 millones. ¿Ya? Entonces, estos serían nuestros puntos estables. ¿Ya? Que bueno, no nos dice mucho, ¿cierto? A menos que lo comparemos con otra cosa. ¿Ya? Entonces, por eso es que viene el siguiente parte del ejercicio, que nos dicen que el sector de servicios lanza una exitosa campaña de comer productos frescos, ¿ya? Que no es como cosas que pasan en la vida real, que es como tal compañía lanza su nueva campaña para comer productos como sanos, entonces invierte más en el comercio agrícola, ¿cierto? Entonces, incrementa su producción con el sector agrícola un 40%, mientras que con el sector manufacturero cae al 10%, ¿ya? Entonces hay que construir la nueva tabla de intercambio. ¿Ya? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que esta tabla de acá va a cambiar ligeramente, ¿cierto? Esto nos dice que esta tabla de acá, que no me deja como copiar. Esto dice que esta tabla de acá va a cambiar un poquito. Por lo tanto van a cambiar nuestras ecuaciones, ¿cierto? Aquí está. Esto nos dice específicamente que la compañía de servicios, era la de servicios, ¿no? Sí. Incrementa su participación con el sector agrícola al 40%, mientras que su participación con el sector manufacturero cae al 10%. O sea que el sector de servicios le compra más a agricultura, en vez de comprarle un 0,3, ahora la comprar, en vez de comprarle un 0,3, ahora la comprar 0,4, ¿cierto? 0,4. Pero al de manufactura la comprar menos, ¿cierto? ¿Dónde está esto? Aquí está. Manufactura la comprar menos. Le va a comprar un 0,1. Esto bajó harto. ¿Ok? Entonces, bueno, esto nos va a decir que ahora este sistema tiene un nuevo... Va a tener un nuevo... ¿cómo es esto? Unas nuevas ecuaciones, ¿ya? Que hacen muy similares a las anteriores, solamente que va a cambiar que el servicio de transporte, el servicio es la compra 0,4 agricultura, entonces este 0,03 de por acá, 0,3 de acá, va a cambiar a ser un 0,4, ¿cierto? Pero ver las ecuaciones. Copiar. Y más para abajo. Esto de acá. Este 0,3 de acá va a pasar a ser un 0,4, ¿cierto? Esta es el servicio. Esta va a ser un 0,4. Y el de servicio va a pasar a ser un 0,1. Este servicio... No, manufacturería, disculpen. Va a ser un 0,1. Entonces este sistema va a tener una nueva solución, ¿cierto? ¿Ya? ¿Me captan como por dónde va esto, no? Como... O sea, ¿van entendiendo hasta el ejercicio? ¿Se capta? ¿No debería cambiar también el servicio? ¿Servicio? No entiendo por qué. ¿Cómo? Que como cambiaron lo otro, Ah, toda la razón. lo que se queda. Claro, toda la razón. Tienen que cambiar también esa. A ver, entonces hay que ver cuánto cambian. Claro, porque servicio... Ahora compro más. Entonces agrícola ahora tiene como muchos 0,3. precios. ¿Ah? ¿Sería 0,3? ¿El servicio? Sí. ¿Ese que el de acá? Estoy seguro que ese debería cambiar. Y que te queda la suma de todos 0,7. Y como el resto se lo queda con servicio, o sea, y en Claro, ese tiene caso razón. sería 1 0,7. menos 0,7, 0,3. Ahora 0,3 dice.
O sea, es 0,3 porque en realidad la suma de todo te da 0,7. Y es 1 menos 0,7. Bueno, 0,7 menos 1 en realidad. Claro, claro, entonces este debería cambiar a 0,3. ¿Sí? ¿O no? Estoy dando Sí, sí, jugo. sí. Dale. Según yo era 0,7 o no. Porque, o sea, es que 0,3 es lo que le falta para completarlo o no. Pero 0,7 es la suma de todos y el resto sería... Espérate. Sí, tiene razón, es 0,7. ¿Sí? Sí, es sí, sí. 0,7. Sí, 0,7. Ya, la verdad. Sorry. No había pensado. Ya, toda la razón. También debería cambiar eso. Porque es como para que se mantenga la cantidad de como el stock normal, que sea 1, que suma 1 todo eso. ¿Ya? Entonces, bueno, esto entonces ahora debería tener la siguiente solución. La solución va a cambiar de todo esto, ¿cierto? Porque cambiamos las ecuaciones. Entonces, si lo transformamos esto en una matriz, ya nos va a quedar esta matriz de acá. A ver. 0,25, 0,1, 0,2, 0. 0,2 menos 0,9, 0,2, 0,3, 0, 0,4, 0,1 menos 0,7, 0,2 y 0,3, 0,2, 0,2 menos 0,7, ¿cierto? 0,0. Nos quedaría esta matriz, ¿ya? Y bueno, si la resolvemos, ¿cierto? Usando acá, que bueno, sería resolver a mano, pero como para agilizar un poco esto, mejor acá nomás, ¿cierto? Quería menos 0,8, 0,35, 0,1, menos 0,8, menos 0,35, 0,1, 0,2, 2 menos 9, 2, 3, 0,2, 0,2, 0,3, 0,4, 0,1, menos 0,7, 0,2 y 0,3, 0,2, 0,2 y menos 0,7. Nos quedaría así. Ahora daría 0,00. Creo que escribí mal algo. Sí, porque esto no tiene sentido. A ver. Escribí algo mal en las ecuaciones. A ver. A ver. Ya. Bueno, tenemos que buscar acá como en qué nos equivocamos. Pero no sé si les tinca que en realidad mejor pasemos al siguiente ejercicio porque igual encontrar acá en qué nos equivocamos va a ser largo. Les propongo que si les mando un video como de este ejercicio resuelto mejor, como para si les tinca. Dile, profe, nomás. Muchas ¿Sí? gracias. Dale. Entonces ahí después de la noche les va a hacer un video de este ejercicio mejor resuelto, que igual lo resolví un poco la rápida. Ya. Sí, la tengo. A ver, la puedo revisar al tiro. A ver. Por cierto que la posta tenía razón. Porque ellos lo tienen mejor. Entonces ellos... Ya. Le llegaron como a los mismos valores a unos valores similares que nosotros, ¿cierto? Esto es de la B. Llegó a la misma matriz. Ellos llegaron a estos valores. 428 millones pusieron ellos. Nosotros pusimos 818. Bueno, lo mismo, ¿cierto? Llegamos a la misma matriz resuelta, ¿cierto? Después modificamos los valores. Ellos como que mantuvieron el mismo valor del servicio, no lo cambiaron, ¿puede ser? A ver.
balancearon todo. O sea, ellos cambiaron todos los valores. Como que se han trabajado con otra matriz. Porque esto es 0,1. Esto es 0,2. Ah, como que le compró del stock. Ya. Ok. Claro, claro. Ya, disculpen. Ya entendí en qué me equivoqué. Ya. Ellos en realidad, como le compraron más a agricultura, entonces también agricultura se quedó con menos de su stock. Ahora sí tiene más sentido, disculpen. Estaba en la luna. Como le compró le compró un 10% más, entonces agricultura se queda con menos de su propio stock. ¿Ya? Y entonces acá manufactura le compró menos. Entonces manufactura pasó de tener... ¿Cuánto tenía antes? Antes tenía un 0,75. Entonces ahora manufactura va a tener un 25% más, ¿cierto? Porque ahora tiene 0,10 esto de acá. Entonces esto va a quedar como 0,6, ¿cierto? 0,6, si no me equivoco. 0,75. A ver. ¿Qué sucede esto? ¿O tengo para anotar un número? Ah, cambié otro número, discúlpenme. Voy a cambiar este número de acá. Estaba cambiando cualquier estupidez. Te pasa 0,1 a 0,25. Y ahí sí. Ahora las cosas nos quedan equilibradas. Entonces, este pasaría a ser 0,8. Como esto ahora es un 0, esto le compraba un 20% más. O sea, un 10% más, entonces sería un 0,9. Un 0,9. Y esto de acá pasaría a ser este de acá, como ustedes dicen. O sea, ahora debería ser un 0,35. Esto de acá. En el de... No, bueno, en el servicio tiene que seguir siendo 0,1. No, 0,35. Oh, me mareé. Ah, me mareé con el ejercicio. Disculpen. Ya, pasemos haciendo ejercicio mejor, que si no va a seguir dando jugo un rato. Disculpen, estoy como con la cabeza en otro lado. Ya, pasemos haciendo ejercicio entonces. ¿Ya? No, que está bueno el ejercicio, pero no sé, estoy como en otro lado ahora. Ya. En fin, este ejercicio nos está preguntando por la dependencia lineal de algunos conjuntos de vectores. ¿Ya? ¿Le explicaron lo que era la dependencia lineal? ¿Pasaron lo que era eso? Sí, o sea, lo explicó, pero no entendí mucho yo. Dale. Ya, lo que pasa es que la dependencia lineal de un grupo... Bueno, nosotros sabemos que podemos tener un conjunto de vectores, ¿cierto? Esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0, vector 0, 0, 1. ¿Ya? Nosotros nos gustaría que estos vectores, por ejemplo, ¿ya? Tuvieran una... Por ejemplo, a ver, no sé, tuvieran una especie de... como de... ¿Cómo explicarlo en palabras? Independencia unos con otros. Ya que suena como tonto, pero en realidad, lo que esto ¿qué significa? Que tú agarras cualquiera de estos dos vectores y no seas capaz de conseguir este. ¿Ya? Por eso nos vimos, por ejemplo, antes de que si teníamos en ecuaciones, ya como que ecuaciones lineales, si teníamos dos ecuaciones iguales, por ejemplo, ya nos tenemos la ecuación x más y más z igual 0, x más y más z igual 0, no sé, y la ecuación x más y más 2z igual 1, esta segunda ecuación no nos está dando ninguna información, ¿cierto? Nada. ¿Ya? Y pasaría lo mismo si es que esta ecuación fuera 2x, 2y y 3z. ¿Por qué? Porque es una suma de estas dos de acá. ¿Ya? Entonces lo que a nosotros nos gustaría es que esto de acá, de que las ecuaciones nos den información y que no sean ecuaciones que la podamos conseguir sumando otras ecuaciones que tengamos, se representa con la dependencia lineal de los vectores.
¿Ya? Y se define de la siguiente manera la dependencia lineal. ¿Ya? Que va a tener sentido. Va a hacer sentido. Que nos dice que los vectores... No, si tenemos un conjunto de vectores B1, B2 y B3. ¿Ya? Este conjunto va a ser linealmente independiente, se le dice LI, si y solo si alfa B1 más, más BB2 más CB3 es 0, si y solo si A igual B igual C igual 0. ¿Ya? Que esto suena como medio como, ¿por qué? ¿Ya? Pero esto viene de como de lo que les dije antes, que uno quiere que si uno agarra cualquier vector, uno no sea capaz de conseguirlo sumando los otros dos vectores. ¿Ya? Entonces, de esta misma ecuación uno puede ver que si pasamos restando B1, por ejemplo, nos daría B por B2 más C por B3. Esto es igual a menos AB1. Y sabemos que A tiene que ser igual a B y tiene que ser igual a C, ¿cierto? Tiene que ser 0. Tiene que ir con la solución trivial, exacto. Tiene que ir con la solución trivial. ¿Ya? Entonces acá sabemos que no hay forma, como en realidad todos los escalares tienen que ser 0, significa que en realidad nunca vamos a poder conseguir B1 sumando estos vectores, ¿cierto? Porque entonces, para conseguir B1 tendríamos que pasar dividiendo A y nos daría B partido menos A más C partido menos A igual B1. B2, B3 y B2, ¿cierto? Como A es 0 y B es 0 y C es 0, entonces no podemos hacer esto, ¿cierto? Entonces no hay forma de que consigamos A, ¿ya? De ahí viene lo de la dependencia lineal, ¿ya? Significa que todos estos vectores están como en su propio espacio, que unos no juegan con otros. ¿Ya? Cada uno representa su propia información, ¿ya? ¿Se entiende un poco más la idea? Igual me fue un poco en la bola. Pero la definición es esto. Esta es la definición. Igual C igual 0. Igual 0. ¿Ya? Esta es la definición. Pero la explicación de por qué esto así es como para que uno no pueda conseguir un vector del conjunto usando otros vectores del conjunto. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Se entiende un poco más? No. Sí, no. Igual como va agarrando como la idea de qué significan estas cosas como haciendo ejercicio también, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos los de acá, en la página 2, ¿ya? Nos piden acá, por ejemplo, ¿ya? Si tenemos este conjunto de acá, nos dicen, si B1, B2, B3, B4 pertenecen a R4, ¿ya? En la A. Si B1, B2, B3, B4 pertenecen a R4, ¿ya? Y B3 es 2B1 más B2, ¿ya? B3 es igual a 2 veces B1 más B2, ¿ya? Nos preguntan si este es un conjunto LI o LD. LI es linealmente independiente, LD es linealmente independiente. Eso es como la abreviación que se le da, ¿ya? Nos preguntan si este conjunto es linealmente independiente. Ya, así a buenas de primeras, ¿qué se le ocurre? ¿Es linealmente dependiente o es linealmente independiente? LD. ¿Por qué? Exacto, LD, es LD. Así, Que un vector se está formando con otros dos vectores. exacto, hay un vector que es una combinación lineal de otros dos. O sea, que sumando dos vectores del conjunto podemos conseguir otro vector del conjunto. Y si lo vemos desde la ecuación, que sería como que AB1 más BB2 más CB3 más DB4, esto que es a 0, ya nosotros podemos acá, por ejemplo, B3, separarlo como 2B1 más B2. B2 más 2CB1 más 2DB2 más... No, 2C, disculpen. Más CB2 más DB4 y esto igual 0. ¿Ya? Entonces podemos ver que A
más 2C, B1, más B más C, B2, más DB3 igual 0. Acá hay más de una solución, ¿cierto? No, o sea, no es necesario que A igual B igual C igual 0, ¿cierto? No es la única solución que sean todos 0. Porque, por ejemplo, si D es 0, B es menos C, y A es menos un medio C, ¿cierto? No, es un medio C. No, y A sea menos 2C, ¿cierto? ¿Esto qué nos daría? 0, 0, 0, 0, y nos daría 0. ¿Cierto? Entonces hay una solución aparte de la, como de la trivial, que serían todos ceros. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta sería como la demostración matemática. Pero igual, noto que igual como que su intuición está buena. Así que, muy bien. ¿Ya? ¿Se captó esta resolución de acá? ¿Se entendió? Yo no entendí por qué el B4 también es linealmente dependiente si como que no tiene nada que ver con esa. Claro, exacto, ya. Es una buena pregunta. Es que la cosa es que un conjunto es linealmente dependiente o independiente. ¿Ya? No es como que un vector lo sea. Porque claro, acá el V4 como que, según lo que vemos, como que no tiene como nada que ver, ¿cierto? El V4 en realidad como que... El V4 como que no tiene nada que ver acá. Está en la suya. Pero el conjunto entero tiene problemas, ¿cierto? Aunque el V4 no lo tenga, el B1, B2 y B3 tienen un problema. Entonces todo el conjunto es linealmente dependiente. ¿Ya? ¿Se capta? Es como que el conjunto entero tiene que ser perfecto. Si hay uno que embarra, chao. Entonces, solamente basta una relación como para que el conjunto sea dependiente. Exacto. Con que haya una relación, ya, chao. LD de una. Vale, gracias. Perfecto. Ok, entonces ahora el B. ¿Ya? ¿Qué nos dice el B? El B nos dice que si B1 hasta B5 está en R5 y B3 es 0, entonces, ya, esto por ejemplo es como, chuta, el C. Ya, vamos a hacer el C primero. Está más interesante, que va justo con tu pregunta. ¿Ya? Este nos dicen que B1, B2, hasta B5 pertenecen a R5. ¿Ya? Y B3 es 0. Que B3 sea 0 no significa que sea un 0, significa que es el vector 0, 0, 0, 0, 0, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿este conjunto es LD o LI? LD o LI. ¿Ustedes qué dicen? También LD. ¿Por qué? Porque en realidad podemos ver que como B3 es 0, nosotros podemos elegir en la combinación lineal AB1 más BB2, CB3 más DB4 más EB5 igual 0. Podemos decir que A igual B igual C igual... No, igual C no. Podemos decir que todos estos igual D igual E sean ceros, pero C puede ser cualquier número, ¿cierto? C puede ser pi, ¿ya? Y daría 0, ¿cierto? Para que no confundir, mejor poner ¿ya? Porque como es 0, como que ese vector ya es 0, entonces como que no necesitas transformarlo en un 0. Lo es ya de por sí, por su propia naturaleza, ¿ya? ¿Se capta esta idea? De que en realidad esto también es otra propiedad importante. Cualquier conjunto que tenga el vector 0 va a ser un LD, va a ser un conjunto LD también, ¿ya? Como que el 0 es como por sí solo es algo LD, ¿ya? ¿Se capta la idea? En realidad, de hecho el conjunto del 0 es un conjunto LD, chistoso. ¿Ya? ¿Se capta? ¿Sí? Sí, perfectamente. Ya. Lo que pasa es que, ya, este conjunto nos dicen que tiene 5 vectores, ¿ya? Dicen que tiene B1, B2, B3, B4, B5, ¿ya? Y nos dicen que el vector 3 es el vector 0, ¿ya? Ya, nosotros vemos que vamos a nuestra definición de una combinación lineal, ¿cierto? Y vemos para que un conjunto de vectores sea LD, o sea, LI, perdón, disculpen, tiene que ser que la suma de todos sus vectores, bueno, la combinación lineal de sus vectores, para que de 0
todos sus escalares tienen que ser 0, sí o sí. Y es la única solución. Eso es para que un vector sea, un conjunto de vectores sean LI. Esto es LI. Esto es algo LI. LI. Entonces, para que sea LD, significa que tiene que haber otra combinación posible. LD implica otra combinación. Otra combinación posible, ¿cierto? Combinación. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver acá, por ejemplo, que como el vector 3 es el 0, ¿cierto? Podemos poner esto como lo mismo, pero en vez de B3 podemos poner un 0, ¿cierto? Copiar. Ahí está. Ok. Entonces B3 puede ser... B3 es 0. El vector 0, ¿cierto? Voy a poner acá 0 vector. ¿Ya? Significa que en realidad C puede ser cualquier valor, ¿ya? Porque podríamos decir que A es 0, B es 0, D es 0, y E es 0, y puedo decir que C es igual a 1, ¿ya? Y esto igual nos daría igual 0, ¿cierto? Igual daría 0. Pero esta combinación, no todos los escalares son 0. Entonces vea que este conjunto es LD, ¿ya? ¿Se entiende? Viene de esta como definición, ¿ya? ¿Se capta un poco más la idea? Explico de nuevo. No hay problema explicar de nuevo. Es un concepto como que hay que procesar. En el fondo, C podría ser cualquier número, ¿cierto? Exacto, C podría ser cualquier número. Y va a seguir siendo un 0, porque va a ser C por 0. Exacto, entonces C puede ser cualquier número. Entonces, ¿cualquier conjunto de vectores con un vector nulo es dependiente? Efectivamente, muy bien. Cualquier conjunto de vectores que tenga el vector nulo, inmediatamente va a ser dependiente. De hecho, si tenemos el puro vector nulo, también va a ser dependiente. Porque va a ser 0 por A, que esto sea 0. Va a ser cualquier A. Entonces, efectivamente, cualquier conjunto de vectores que tenga el 0 va a ser instantáneamente va a ser dependiente. Instantáneamente. Sí, igual es heavy. Y de hecho, eso tiene que ver, por ejemplo, eso como una curiosidad también, que en realidad en las matrices también, si tenemos una fila de ceros, es porque pasa algo, ¿cierto? Porque ya no tenemos una solución única, tenemos infinitas soluciones, ¿cierto? Viene como de eso, de que haya una única solución o infinitas soluciones. Cuando son LI, tienen la pura solución de que todos sean cero, ¿cierto? Cuando son LI, solamente pueden ser cero, siempre, el único valor. Pero cuando son LD, hay otras combinaciones para que dé cero. Esto está muy relacionado con las matrices y con las soluciones de los sistemas lineales. Así como ultra mega relacionado. Bueno, por eso es que estamos viendo el mismo ramo, así que. Pero bueno. Pero sí, es entretenido. Es chistoso, efectivamente es chistoso. Ya, a ver, vamos a ver alguno otro interesante. Que hay algunos que son como. El E me interesa, ¿ya? Porque ¿qué nos dicen? Nos dicen que tenemos un conjunto, tenemos esto, V1, V2, hasta V4, bueno, me error el V3 nomás, es un conjunto de vectores, ¿ya? Y nos dicen que el conjunto V1, V2, V3 es un conjunto LD, es LD este conjunto, ¿ya? Y nos preguntan por cómo será el conjunto V1, V2, V3, V4. ¿Es LD o LI? ¿Ustedes qué dicen? LD. LD, efectivamente. ¿Por qué? Porque parte del conjunto ya es linealmente dependiente, entonces. Exacto, el una conjunto parte ya es, entero va a ser linealmente dependiente, entonces como que no necesito cómo demostrarlo. O sea, y la demostración vendría siendo también, como se llama la demostración, es cortita. Uno dice como, bueno, que V1, V2, V3 sea LD. Esto implica que existen A, B, C, ¿cierto? Tal que A por B1, y puse A, B larga. Ya, entonces veo que A por B1
más B por B2 más C por B3 es 0 y A, bueno, hay alguno de A o B o C es distinto de 0. Hay alguno que sea distinto de 0, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces, si damos la ecuación completa con B1, B2, B3, B4, más B, B2, más C, B3, más D, B4, esta es como la demostración de esto, podemos decir D igual 0, ¿cierto? Y nos quedaría la misma ecuación de antes, ¿cierto? Más C, B3 igual 0. Y sabemos que esta ecuación tiene una solución no trivial. O sea, tiene una solución que no sean todos ceros, ¿cierto? Ya existe esta solución. Esta solución va a ser la de acá. Por lo tanto, va a ser un conjunto LD. ¿Ya? Esa sería como la demostración. ¿Se entiende esta idea? Exacto. Esa, de hecho, es un teorema. Así que perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Que si hay un subconjunto LD, todo el conjunto es LD. Exacto. ¿Ya? Porque en realidad significaría que podríamos tomar todos los que no sean LD 0 y la parte que sea LD, que sean los valores que nos da una solución no trivial. Cuando digo no trivial me refiero a que no sean puros 0. Aquí una palabra que se va a usar, van a escuchar mucho, es trivial o no trivial. ¿Ya? Entonces, veamos la siguiente. Ya, y esta otra es como la otra parte de esta ramita que sería algo similar, que sería si es que, bajar un poquito, si tenemos, creo que L, bueno, creo que L. Ya, si tenemos D1, V2, V3, hasta V5, pertenecen a R5, y nos dicen que el conjunto V1, V2, V3, hasta V5, nos dicen que es LI, ¿ya? Es LI. Entonces el conjunto V1, V2, V3, ¿es LI? ¿Ustedes qué creen? ¿Será LI este conjunto o no? Si nos dicen que V1, V2, V3, V4, V5 es LI. V1, V2, V3, Sí. ¿lo será también? Sí, también lo es. Efectivamente, también el conjunto es LI. Por lo mismo de antes, nosotros podemos ¿cómo explicarlo? Podemos decir, o sea, podemos como agarrar esta ecuación, la ecuación inicial, vamos a decir AB1 más BB2 más CB3 más DB4 más EB5, ¿cierto? Y podemos decir, bueno, la única solución de esto es que A igual B igual C igual D igual E igual 0, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos el D y L por 0, nos daría AB1 más BB2 más CB3, ¿cierto? Y sabemos que la única solución de esto, porque en realidad E y D ya son ceros, como son ceros escondidos, pero es como la única solución que tienen, entonces sabemos que en realidad A, B y C también tienen que ser 0, ¿cierto? Porque es la única solución que tienen. ¿Ya? Entonces también de acá viene otra cosa como importante, que es otro teorema, que en realidad es que si tenemos un conjunto LI, todo subconjunto de este conjunto va a ser LI. Siempre. Y de hecho de ahí se definen cosas bien chistosas, de esto de que cualquier subconjunto sea LI. ¿Ya? Se definen como conjunto, porque estas cosas son como conjuntos finitos, ¿cierto? Tienen como 1, 2, 3, ¿cierto? No tienen más, no tienen 4, ¿cierto? Bueno, de esta misma idea de que los subconjuntos sean finitos, la de, sí, a ver, la que está después la del otro nulo, obvio, no tengo problema, ¿ya? De hecho, sí, como que de ahí se definen como lo de los, como cuando porque estos son conjuntos finitos, ¿ya? Cuando un conjunto infinito es LI, por decirlo de alguna manera. De esta misma idea. Se te ven como todas estas como implicancias. La B. Ya. Ok. B1, B2, B3. Y B3 no es combinación lineal de B1, B2. Ya, esto es una buena. ¿Ya? Porque nos dicen que B1, B2, B3 pertenecen a R3, ¿cierto? Y nos dicen que, según yo, exacto, no es necesariamente verdad. Muy bien. Me gusta ese pensamiento. Ya, no, ¿cómo decía esto? B3 no es combinación lineal, ¿cierto? B3 no es combinación lineal de B1 y B2. Bueno, de B1, B2 va a poner, ¿ya?
Entonces nos preguntan si este conjunto será LI. LI nos preguntan. Y claro, como dijeron acá en el chat, no necesariamente, ¿cierto? ¿Por qué? Así puede hallarme acá, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no necesariamente es LI? ¿Cuál creen que será la razón de esto? Exacto, porque V1 puede ser múltiplo de V2. Porque, por ejemplo, si puede ser, podríamos decir que V1 es el 1, 1, 1, el V2 es el 2, 2, 2, y el V3 es el 0, 0, 1, por ejemplo. ¿Ya? Podemos ver que en realidad, no podemos, sumando V1 y V2, no podemos conseguir nunca V3, ¿cierto? Pero en realidad V1 y V2 son lo mismo, en realidad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque V1, o sea, V2 es, o sea, V1 es 2 veces V, no, V2 es 2 veces V1, ¿cierto? Ahí sí, ¿ya? Entonces, esto no necesariamente nos dice que sean LI, ¿ya? De hecho, podríamos haber hecho como exagerado aún más, y podríamos haber dicho que V1 y V2 son el vector 0, ¿cierto? Podríamos haber dicho que ambos son 0, 0, 0. V3 igual vector 0. No, puse 0, 0, 1. El vector 0 es cuando tiene todos son ceros. Todos sus números son ceros. Esto tiene 0, 0, 1. Pregunta si es que el V3 es vector 0. Es que el vector 0 es combinación lineal de todos los vectores. Cualquier conjunto de vectores te puede dar el vector 0. Siempre. Entonces, no es, el vector 0 es siempre va a ser parte de las combinaciones lineales. ¿Ya? Siempre las va a poder conseguir. Entonces, como que si V3 es 0, en realidad va a ser una combinación lineal de V1 y V2 siempre. Pero está bien, no tenéis ese instinto. Como de preguntarse si podría ser 0. Porque de hecho, acá yo vi en la pauta, este de acá, como que cuando lo responden en la pauta, cambian la pregunta. Que la cambian ligeramente la pregunta en la B. ¿Ya? Como agarrándome lo mismo. ¿Ya? Esto era la B. ¿Ya? La B. Que nos dicen que tenemos el conjunto V1, V2, ¿cierto? Esto es como una tecnicalidad en realidad, pero igual es importante ver estas como tecnicalidades, porque claro, es como lo que vimos ahora, que es, si V1 y V2 son 0, por ejemplo, esta cuestión no es linealmente independiente. Bueno, nos dicen que V1 no es múltiplo de V2. Y nos preguntan si es un conjunto LI. Esto. Ya. ¿Este conjunto será necesariamente LI? ¿Qué dicen? Ya. Acá la pregunta es como, necesariamente. ¿Ya? Porque claro, uno ve esto y dice, bueno, no es múltiplo, ¿cierto? Entonces significan que, como tienen como dos dimensiones, en realidad como que tienen que ser un conjunto LI, ¿cierto? Son dos vectores nomás. Ya. Pero que V1 no es múltiplo significa que A por V1 siempre va a ser diferente a V2, ¿cierto? Pero V2 también puede tener un escalar, ¿o no? Claro, pero igual como son escalares reales, podemos como pasarlo dividiendo. Y nos daría algo. Pero, Vale. claro, ahí viene como un poco la idea, pero como que creo que sé como hay que apuntar. Que, a ver, V1 no es múltiplo de V2. Esto significa, disculpen, que V2, A por V2, no puede ser nunca V1. O sea, es diferente a V1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que V2 Vale. es el 0? Si V2 es el 0. Si V2 es el 0, se cumple esto, ¿cierto? No hay ningún escalar tal que V2 por algo te dé otro vector, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces como que si V2 es 0, V2 no es... V1 no sería... No, pues V1... Es cero el vector nulo, ¿no? sí, el vector nulo. Entonces- Vector nulo. A ver, no sé por qué leí siempre V1 no es múltiplo. Claro, entonces sería que... sí, lo sigo poniendo. No sé por qué leí de nuevo y pensé que era otra cosa. Tanto medio boludo hoy día. Ya, pero ahí sí. Entonces si V2 es 0, por ejemplo, entonces nos daría el conjunto de 0 y de V1, ¿cierto? Que esta cuestión sabemos que en realidad es LI. Esa es LI, LD, disculpe, ¿cierto? Ujú. Pero esto es un caso, ¿cierto? Y es el caso con el 0. Que como que el 0 siempre como que va a hacer cosas como unas triquiñuelas como para ir en los conjuntos, ¿ya?
Acá, por ejemplo, no dice que el conjunto sea LB. Si nos hubiesen dicho, por el otro lado, de que y luego B1 no es múltiplo, B2 no es múltiplo de B1, no es múltiplo de B1, claro, ahí no podría haber sido el 0, ¿cierto? Porque ahí no podría ser el 0. El mismo argumento. Entonces, ahí sí. De hecho, en la pauta ponen esto, ponen R2 menos el 0, ¿ya? Porque ahí sí sería LI, ahí sí sería LI siempre, ¿ya? Porque si no puede ser el 0 ninguno de esos dos vectores, entonces que ninguno sea múltiplo del otro, entonces al tiro hace que sean LI entre los dos, ¿cierto? Pero como en este caso puede ser 0, 1, chao, se nos cae todo, ¿ya? ¿Se capta esta idea? Entonces no era necesariamente LI, porque Necesariamente uno LI. puede ser. Exacto. En la pauta dice que sí es LI, pero porque cambian la pregunta. Porque en la pauta dice R2 menos el 0. Eso es en la pauta. Claro, tendrían que ponerte restricciones de B1 y B2 que no sean el vector nulo. Exacto. Si te dijeras como ninguno es el vector nulo, ahí como que ya. Entonces, pero en la pregunta acá de la guía, dice acá, bueno, dice R4, pero es lo mismo. No dice que es R4 entero, entonces como que pueden ser el 0. ¿Ya? Ahí como que en la pauta como que cacharon que había una pequeña tecnicalidad. Pero bueno, ¿ya? En este caso no necesariamente es LI. Porque como vimos antes, hay casos donde no necesariamente es LI. Donde pueden haber casos que sí, pueden haber casos que no. Pero bueno, por eso vimos la pregunta 2. Creo que sí nos faltó alguna, pero creo que se entendió la idea de como conjuntos LI. Me gustaría ver este ejercicio sea interesante, ¿ya? Por ejemplo, esto, ¿ya? Ustedes vieron de transformaciones lineales, ¿no? ¿Vieron lo que es una transformación lineal? Sí. ¿Me han contado que sí? Bueno, bacán. Las transformaciones lineales, de verdad que son a todo chancho. Hay montones de transformaciones lineales, pero recontra divertidas. De hecho, ustedes conocen la transformación lineal como ultra famosa. ¿Alguien sabe cuál es la transformación lineal esa? Hay una muy, muy famosa que ustedes usan a cada rato. La función normal, esa, la que pasa por el cero, ¿o no? Sí, pero hay una transformación aquí. lineal que ustedes usan a cada rato en cálculo. Sería esta, Me pillaste. la derivada. Es una transformación Ah, vale, lineal. sí, sí. Es una función lineal, claro. Una transformación lineal, pero claro, sí, función lineal. Exacto, pero la integral definida. Definida también es una transformación lineal. Porque la indefinida tiene el más c. Entonces, como ese más c, como que dice como. Dice como que. Pero cuando es definida ya no tiene el más c. Entonces ahí sí. ¿Ya? Pero exacto, la derivada, por ejemplo, es una transformación lineal. ¿Ya? Porque, por la definición de transformación lineal, la escribí acá. Para que se acuerde que T es transformación lineal, según ETL. Sí, solo sí. T de A más B es igual a T de A más T de B. Y T de lambda A es igual a lambda T de A. O sea, de hecho, la definición creo que es mucho más larga, pero se condensa en esto. ¿Ya? Si uno logra probar esto, para alguna función, es una transformación lineal esa función. ¿Ya? Ok. Ahí después en los matemáticos del próximo semestre tienen un curso que se llama álgebra lineal, que ya ven esto mucho más en detalle, como que es una transformación lineal, como que nos está hablando esto, ¿ya? Pero esta es la definición, ¿ya? Y de hecho como un truquito, cuando les piden como demostrar que T es TL, es una transformación lineal, entonces uno lo que hace usualmente es demostrar que esto, A más lambda B, es igual a T de A más lambda T de B. Si uno demuestra esto, si esto se cumple para cualquier A y B como del dominio de esta transformación, entonces va a ser una transformación lineal siempre. ¿Ya? Esto es como un truquito, ¿ya? Como para demostrarlo. ¿Ya? Así que les recomiendo, esto es un trucazo, porque ahorra mucho la escritura. Como si uno logra demostrar esto para una función, entonces es una transformación lineal. ¿Ya? Así que, pero bueno, vamos a ver este ejercicio. ¿Ya? Nos dicen que tenemos los vectores u y v, tal que escribí mucho acá, entonces lo voy a escribir, voy a copiar esto, ¿no? Ay, no puedo copiarlo. Yo soy Gil. Voy a copiar abajo porque escribí y ya no puedo ver el ejercicio. Ahí.
Ahí sí. Y ahí sí. Nos dicen que U es 1,2, ¿cierto? U igual 1,2. B es 3,5. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que, bueno, esta es la función t va de R2 a R2, ¿ya? R2 significa como vectores de dos coordenadas, ¿ya? Que sus dos coordenadas sean reales, y a R2, que significa, de nuevo, a lo mismo, vectores de dos coordenadas reales, ¿ya? Y nos dicen que t de U es igual a menos 3,5, bueno, menos 3,5, y t de B es igual a 7,1, ¿ya? ¿Y qué nos piden? Nos piden si W es un XY cualquiera, ¿ya? Perteneciente a R2, hay que determinar explícitamente T de W, ¿ya? En términos de X e Y, ¿ya? En términos, lo puse junto. Bueno, en términos de X e Y, ¿se entiende? ¿Ya? Esto, ¿cómo lo harían? ¿Se les ocurre alguna idea? Esto es aprovechándose de que es una transformación lineal, ¿ya? Buscando la matriz A, la que se está multiplicando. Hay que buscar esto, claro, porque toda transformación, les contarán esto que esto es una cuestión pero ultra mega chora, así como esto es como, o sea, cuando yo escuché esto, perdón la palabra, pero yo dije chupalla, esto es demasiado bacán, dije, ¿ya? Que esto es una transformación lineal, pero una transformación lineal, ¿ya? Mientras, ya, esto es como una, esto no sé no sé si nos pasaron, de que toda transformación lineal, como de dimensión finita, se puede representar como una matriz. ¿Le explicaron eso? ¿Se lo mostraron? Que la demostración de eso es como súper chiquita. Por la chita, que para nota así. Que en realidad esto nos dice que como toda TL se puede expresar se puede como representar por una matriz. ¿Ya? Toda TL, que tenga dimensión infinita. ¿Ya? Claro, vamos a usar eso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que T de U, ¿cierto? Es 3,5, creo que decía menos 3,5, sí, lo copié mal. Ah, no, menos 3,5 era acá. Es menos 3,5, ¿cierto? Y T de B es 7,1. ¿Ya? Lo que pasa es que, como toda transformación lineal se puede representar en matriz, entonces nosotros podemos asumir que T, en su forma matricial, ¿ya? Como su representación en forma de matriz, así se ve como representa. Porque T no necesariamente puede ser no es explícitamente una matriz, una transformación lineal, ¿ya? Pero como nos dicen que va de R2 a R2, entonces significa que tiene una representación como matriz, ¿ya? Esta representación como matriz va a ser de la siguiente manera. Así, ¿cierto? A, B, C, D, ¿cierto? Va a ser una matriz con unos coeficientes ahí, ¿ya? Igual a la de D. A, B, C, D, ¿ok? Va a ser de esa forma, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer la multiplicación, ¿ya? Podemos aprovecharnos de que lo podemos representar como una matriz para poder escribir esto de una manera un poco mejor. Nos va a quedar que A, B, C, D de U va a ser igual a menos 3,5 y A, B, C, D de B va a ser igual a 7,1, ¿cierto? Y sabemos que Sabemos U... que esa matriz que está dentro es de 2x2. ¿Por qué sabemos que es de 2x2? Sí, perdón, ahí no lo expliqué. Ya, tienes razón. Es que nos dicen que esto va de R2 a R2. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la matriz recibe vectores de dos coordenadas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que por cada coordenada del vector que recibe, tiene que haber una columna, ¿cierto? Entonces, sabemos que tiene que tener dos columnas, ¿cierto? Dos columnas, y esto lo sabemos por la primera coordenada, por el dominio. Y como nos tiene que escupir un vector de dos coordenadas, sabemos que estos vectores de acá tienen que tener dos casillas, ¿cierto? Entonces va a tener que tener dos filas. Entonces esto nos va a decir las filas, ¿ya? Es por eso. Vale. Entonces si nos dijeran, por ejemplo, una TL que va de R3 a R2, por ejemplo, entonces esa, como va de R3 a R2, tendría que tener
3 columnas, 2 filas. ¿Ya? Y así, Vale. así se ve. ¿Ya? Esta es como la regla como la regla de mano derecha física, como ver los números que hay ahí, ¿cierto? El primer número de la responsabilidad nos dice la cantidad de columnas y el segundo número nos diría la cantidad de filas. ¿Ya? Bueno, ya, gracias. Bueno, nada, entonces nos dice esto, ¿cierto? Entonces acá nosotros podemos representar esta multiplicación. O sea, podemos escribir U y B, ¿cierto? Que nos diría A, B, C, D por 1 y 2. Esto nos daría menos 3, 5, ¿cierto? Y A, B, C, D por... Era... ¿cuánto era B? 3, 5. Por 3, 5 tiene que ser igual a 7, 1, ¿cierto? Entonces sabemos que acá, si hacemos la multiplicación matricial, esto nos daría AC más 2 veces BD es igual a menos 3, 5 y 3 veces AC más 5 veces BD tiene que ser igual a 7, 1. ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende lo que dice acá? O sea, ahora vamos a poner acá un 1. ¿Se entendió esto? Como qué se está haciendo acá, que en realidad lo que dice es que caractericé esta transformación lineal por una matriz, ya que se puede siempre en realidad. Siempre se puede caracterizar una transformación lineal por una matriz. Hay un pero ese pero no lo vamos a ver en este curso, en el próximo curso. Pero igual es como cuando hay dimensión infinita, pero eso no va a meter mucho. ¿Ya? ¿Pero se entendió esto de acá lo que estamos haciendo? ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá ya podemos ver que en realidad esto es una ecuación XD. No sé qué dice. A ver. Ahí sí. Entonces, esto va a ser así. Vamos a ver que esto en realidad son sistemas de ecuaciones. Esto nos dice que A más 2B es igual a menos 3. C más 2D es igual a 5. 3A más 5B es igual a 7. 3C más 5D es igual a 1. Y esto es un sistema de ecuaciones, que lo podemos escribir y nos daría la solución, ¿cierto? Que la vamos a resolver esta, que sería, si lo represento como, si lo escribo nos daría 1, 2, 0, 0, menos 3, ¿cierto? Ahora voy a escribir la de la derecha primero, ¿ya? Como son ecuaciones, no importa el orden de las ecuaciones, ¿cierto? Para saber la solución. Entonces voy a escribir la ecuación de la derecha de segunda. ¿Ya? Nos daría 3, 5, 0, 0, 7. 1, 2, 0, 0, 5. 3, 5, 0, 0, 1. Y ahí estaría, ¿cierto? La escribí en un orden diferente al que aparece, pero sabemos que con el movimiento elemental como de cambio de fila podemos hacerlo perfectamente, ¿cierto? Bueno, ahí de hecho lo escribí mal, porque escribí todos en la misma columna. Esto debe ser al otro lado. Ahí sí las cagué. 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 5. Y ahí sí. ¿Ok? Entonces, acá lo que hacemos es, lo de siempre, movimiento elemental a la fila 2 le sumo la 1 menos 3 veces, y a la fila 4 le sumo la 3 menos 3 veces también, y nos daría 1, 2, 0, 0, esto nos daría 0, nos daría menos 1, 0, 0, voy a escribir primero al lado izquierdo, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, menos 1, esto sería menos 3, después sería 7, menos 3, que eso sería, no sería 7 menos, no, 7 más, menos 3 por menos 3, que eso sería 16, acá sería 5, y acá sería 1 menos 21, que sería menos 20, si no me equivoco. Sí. Entonces nos daría esto, ¿cierto? Entonces de acá podemos sacar que B es igual a menos 16, D es igual a menos 20, no, a 20, porque ya tiene menos al lado izquierdo. ¿Dónde salió el 20? 20. Ah, sí, toda la razón. Estaba viendo.
Estaba sumando la tercera fila en vez de la segunda fila. Claro, esto sería menos 14, ¿no? Sí. Ahí sí, porque será menos 3 por 5, que será menos 15, más 1, menos 14. Sí, mala mía. Ahí sí. Sería menos 14, esto sería 14, ¿cierto? Después tenemos entonces que A sería menos 3 menos 2 veces B, que B es 16, menos 16, entonces sería 32, sería 29, si no me equivoco. Y C sería 5 menos 2 veces D, que D es 14. Entonces sería menos 28 más 5 menos 23. Entonces sabemos que esta transformación lineal caracterizada, ¿cierto? Como transformación, esta transformación lineal que estamos viendo, si representamos como matriz, sería de la forma 29 menos 16 menos 23, 14, ¿cierto? Ese sería. ¿Ya? Esta sería nuestra representación matricial. ¿Ya? ¿Se capta lo que conseguimos ahora? ¿Se entiende lo que hicimos hasta ahora, como todos estos pasos? ¿Sí? Bueno, bacán, bacán. ¿Los demás también todos como captaron? Porque ya acá el ejercicio está casi terminado, ¿ya? Porque nos piden después expresar, o sea, mostrar de manera explícita cuánto es T de W. Esto es lo que nos preguntaron. T de W. Cuando W es un X, y, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros hacemos es, vemos que en realidad T de W va a tener que ser esto, ¿cierto? Va a tener que ser T por W, ¿cierto? Por el vector W, que esto sería 29 menos 16 menos 23, 14, por el vector xy, ¿así? Entonces, por lo tanto, hacemos la multiplicación. O sea, de hecho, yo lo dejaría así. Yo esta respuesta la consideraría buena, pero en la pauta lo que pusieron es, hicieron la multiplicación matricial, ¿ya? Que en realidad nos dice que esto simplemente es multiplicar el vector, que sería 29x menos 16y menos 23x más 14y. Y este sería T de W. ¿Ya? Así, por si una nota acá es como que TW tiene que ser igual a TW en su forma matriz. ¿Ya? Tiene que ser lo mismo. Esto siempre se cumple, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces pasa esto. Esto sería, nos pedían expresar en términos de X e Y la imagen de W. Entonces lo que hicimos fue conseguir la matriz que representa T, y después entonces conseguimos cuánto era TW usando esta matriz. ¿Ya? ¿Se capta la idea? ¿Se comprende? Sí. Bueno, bacán, bacán. ¿Ya? Obvio, sí, sí. Ahora aprendí cómo achicar la pantalla. Así que esto, dibujar. No me dejéis más a la izquierda. Para achicarlo más. Igual después les puedo mandar esto como en forma de PDF. Creo que no lo he mandado. No sé por qué no lo he mandado. Lo podría mandar. Esto es lo que. Esto lo solo que está abajo al lado para que se vea más grande. A ver. Ahí lo puedo mandar. Seleccionándolo todo eso y poniéndolo. Ah, ya, de capto. Dale. Uy, fue para arriba. Ahí. ¿Hice esto? Así. Ah, verdad. Aquí crack. Buena. Esta. Sí, ahí quedó bien. Ya, entonces ahí quedó este será el desarrollo, ¿cierto? Entonces, esto fue lo que hicimos en realidad, fue conseguir la matriz que representa T, que se le dice la matriz asociada, ¿cierto? La matriz asociada a la transformación lineal, y después la aplicamos nomás, ¿cierto? Que es algo muy bacán. Después que nos pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿verdad? Esta. Dibujar. Bueno, nos dicen
Ya representamos cuánto es W, ¿cierto? De hecho conseguimos la matriz. Entonces como que ya en realidad ya tenemos la transformación lineal. Ya nos piden determinar la imagen de T, ¿ya? ¿Qué significa esto? La imagen de T vendría siendo como todos los vectores que vendría siendo el recorrido de T, ¿cierto? T es una función, ¿cierto? O sea, es una transformación lineal. Pero antes que eso es una función, ¿cierto? Entonces, la imagen vendría siendo el recorrido. Entonces queremos ver todos los vectores que nos puede escupir esta función, ¿ya? Entonces, para esto tenemos que estudiar la ecuación. Para la b tenemos que estudiar la ecuación t de x igual b, ¿ya? Tenemos que fijarnos en qué b nos puede dar, ¿ya? Entonces nosotros vemos que, bueno, t sabemos que en realidad su representación matricial vendría siendo 29 menos 16 menos 23, 14, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que fijarnos es en esta matriz, ¿cierto? Que vendría siendo qué vector nos puede escupir. Y esto es con la matriz ampliada, ¿cierto? 29 menos 16 menos 23, 14. Esto por un vector xy nos tiene que dar AB, ¿cierto? Queremos ver qué vectores nos puede dar. Y esto se hace con una matriz ampliada, ¿cierto? Esto sería ampliar la matriz con AB, ¿ya? Porque bueno, multiplicamos la matriz por el vector y nos quedaría como 29x menos 16y igual a, y menos 23x más 14y igual b. Entonces era un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces esto nos quedaría como forma matriz ampliada, menos 16, 29 menos 16a, menos 23, 14b. ¿Se tiene que estoy haciendo? Estoy viendo la imagen, ¿ya? Y esto se hace viendo como la matriz ampliada de esto, ¿ya? Entonces ahora lo que hay que hacer es escalonar esto, ¿cierto? Entonces, bueno, escalonar esto un poco a lo bruto, porque en realidad solamente hay que la fila 2, a la fila 2 le sumo la 1, sería 23 partido 29 veces, ¿ya? Esto sería 29 menos 16 a, acá sería b más 23 29avos a, ¿ya? Que se ve feo, pero en realidad acá lo más importante es hacer el análisis, así que en realidad no van a importar que sean números feos, ¿ya? Acá sabemos que es un 0, y acá abajo nos quedaría 14 menos 16 por 23 partido 29, ¿cierto? Puros números primos casi, ¿ya? Entonces, ya, ahora acá, quiero que me digan, esto de acá, ¿es 0? Así como a la vista. ¿Eso será 0 o no? ¿No? No es 0, ¿cierto? Eso es lo que importa. Eso de ahí no es 0, ¿ya? Muchas veces como, de hecho, recuerdo que en las pruebas siempre como que llegaba cosas así y decía, esto no es 0. O sea, esto es diferente de 0, listo, ¿ya? Porque eso es lo que importa en realidad. ¿Por qué? Porque si analizamos esta ecuación, esto es lo que hicimos en la idea pasada, que era como que analizamos esta ecuación, esto voy a decir que es un número, voy a decir que es un número k, ¿ya? Porque no importa qué número nos dé, mientras no sea 0. Entonces vamos a ver que en realidad la última ecuación nos va a decir que k por z es igual a b más 23 29avos a, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿qué números de a y b podemos agarrar? ¿Ya? Si yo agarro cualquier número de a y cualquier número de b, siempre va a haber un z tal que haga esto una igualdad, ¿cierto? No importa qué número de a y b elija, siempre existirá un z que haga que esto sea una igualdad y se cumpla, ¿cierto? Entonces se dice que puedo elegir cualquier a y b. No hay ninguna restricción, ¿cierto? ¿Se entiende esta idea? De que en realidad puedo elegir cualquier a y b. Y z va a poder hacer que esto sea una igualdad. ¿Se capta? ¿Eso quiere decir que T genera R2 entero? Exacto, muy bien. T genera R2. Porque en realidad puede elegir cualquier a y b. Entonces T me va a tener que generar todo R2, ¿cierto? Me va a tener que generar toda la imagen, ¿ya? ¿Ya? Entonces, perfecto. T me va a generar R2. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta ecuación de acá. Que en realidad puedo elegir cualquier a y b y siempre va a haber un z que me va a hacer que esto sea igual. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Se captó esto? ¿Todos cacharon cómo este análisis?
¿Sí? ¿Todo correcto? El único caso que habría que ponerle ojo sería si fuera 0, ¿no es cierto? Claro, porque si fuera 0 nos daría esto. 0 igual b más 23 29avos a. Ya, esto es como el caso problemático. ¿Por qué? Porque acá si yo te digo, puedo elegir cualquiera a y b, ya, por ejemplo, ¿qué hace si yo digo que a y b ambos son 1? Esto varía 1 más 23 29avos. Ya, esto no se cumple, ¿cierto? Porque hay una condición. Hay una condición acá, que tiene que ser, esto tiene que sumar 0. Entonces no Ya. van a ver... ¿Se captó? Sí. Bueno, Ya, acá. gracias. No hay qué. Entonces, cuando es 0 este lado izquierdo, en realidad nos está diciendo que hay una condición. ¿Cierto? Porque A y B no pueden ser cualquier cosa. Porque acá como que Z puede estar como para arreglar la ecuación. Z la puede arreglar siempre. Pero acá no hay ningún Z que la arregle. Entonces es una condición eso de ahí. ¿Ya? Entonces, esto es el caso. En este caso de acá vendría siendo que no es R2. No es R2 la imagen. Acá. En este caso es R2 la imagen. La imagen. Creo que es con tilde. Entonces, eso sería este ejercicio. Y nos queda la última, que sería la C, ¿cierto? ¿Qué nos dice la C? Ya, nos preguntan, determinar todos los vectores de R2 que tengan como imagen al vector 0, 0. ¿Ya? Bueno, esto les dijeron cómo se llama eso, ¿no? Nos están preguntando. En la C nos preguntan todos los x, y, tal que t de x, y sea igual al vector 0. ¿Ya? Esto de acá les dijeron cómo se llama. ¿Cómo se llama este conjunto de vectores? Un pequeño spoiler. Pero esto es el kernel de T, se le llama. ¿Ya? Que son todos los vectores tal que t de ese vector sea 0. Ahí van a estudiar más como este como conjunto de acá. Como qué significa y para qué nos ayuda. ¿Ya? Que tiene como muchas particularidades. Pero bueno, para resolver este ejercicio, en realidad, es simplemente ver la matriz ampliada, ¿cierto? Porque vamos a ver que en realidad conocemos la representación matricial de T, ¿cierto? Que sería 29x menos 16, o sea, sería 29 menos 16, ¿cuánto era? 23, 14, ¿no? Así, sí. Menos 23, 14 por xy igual 0, 0, ¿cierto? Quieren ver todos los vectores que hagan esto, ¿ya? ¿Cuál es su apuesta? ¿Cuántos creen que van a dar 0? Así como sin resolverlo. ¿Cuántos creen que va a ser? Viendo la información que vimos de esta matriz. Así como intuición. Esto como intuición, así. ¿Cuánto creen que será? Yo creo que como el nulo y la solución del sistema. Ya, sí que sean números son del sistema. Ya. Acá vamos a llegar vamos a ver esta resolución. Que nos dice, si resolvemos este sistema haciendo la matriz ampliada, nos daría un sistema muy similar al anterior, ¿cierto? 0, 0. Entonces, esto como hace lo mismo de antes, que sería a la fila 1, a la fila 2 le sumamos la 1, 23, 29. Y esto nos daría 29 menos 16 menos 23. No, así sí. 0. Acá sería 14 menos 23 por 16 partido 29. Y esto es igual a 0, 0, ¿cierto? Por lo tanto, acá sabemos que esto es un número, ¿cierto? Es un número, no es 0, ¿cierto? Esto es diferente de 0. ¿Cierto? Y voy a decir que es igual a un número k. Porque de nuevo no importa qué número sea ahí mientras no sea 0. Esto va a decir que k por z es 0, ¿cierto? Por lo tanto, z va a ser 0. ¿Ya? Y como z es 0, si reemplazo z en la ecuación, me va a dar que 29... ¿Por qué puse z? Y es 0. ¿Por qué puse z? Y es 0. Y acá y es 0. Y es 0. Y 29x menos 16 por 0 tiene que ser 0. Entonces 29x es 0, por lo tanto x es 0, ¿cierto?
Entonces tú ves que la única solución posible es el 0, ¿cierto? Que como tú dijiste antes, el vector nulo, ¿cierto? Entonces, el único vector acá que me va a ir al 0 va a ser el 0, siempre, en esta ecuación. Es el único vector que me va a dar 0, ¿ya? Esto es súper como heavy en realidad, como que cuando tienen que un puro vector vaya al 0, ¿ya? Y esto se relaciona con esto, con la imagen, ¿ya? Vimos que en realidad esto al final nos dio, en la parte anterior, que nos dio que si la escalonábamos, nunca nos dio una fila de ceros, ¿cierto? Todas las filas tenían como un resultado que no sea 0, ¿cierto? En una casilla diferente de 0. Entonces, un pivote diferente de 0, esa era la palabra que estaba buscando, disculpen. En la escalonada todos los pivotes son diferentes de 0. Entonces, tenemos que esto va a haber un número igual a 0. Entonces, la variable va a tener que ser 0 siempre, ¿cierto? Entonces, esto nos dice que en realidad, si la imagen es R2, por ejemplo, si esta función iba de R2 a R2, ¿cierto? Y la imagen es todo R2, entonces significa que la única solución para t de x igual 0 va a ser siempre ese vector 0. Es la única solución, ¿ya? Entonces, acá nos empieza a decir como la relación que hay entre la imagen y el vector 0, ¿cierto? Y bueno, y los vectores que te escupen el 0. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Acá lo importante es esto de acá, ¿cierto? Como que en realidad el único vector que nos daba 0 era el 0, ¿cierto? Pero de ahí viene un poco más un análisis, como que si la imagen es todo el espacio, entonces ahí hay que fijarse cómo saber el kernel, que ya son todos los vectores que van a parar al 0. ¿Ya? ¿Pero que se entendió esta parte? ¿Entendió este ejercicio? Sí. Bueno, bacán. Pero sí, de acá con el kernel hay cosas muy, muy bacanes, pero sí muy, muy chistosas, como, por ejemplo, si nosotros vimos que acá, por ejemplo, que acá, entonces, el único vector que da 0, o sea, el kernel de t en este caso, que el kernel son todos los vectores que van a parar al 0, va a ser el 0, ¿cierto? Es el único vector que hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que hubiera otro vector que fuera al 0? Como, esto ya como curiosidad. Ya si hubiera más de un vector que fuera al 0, ya por ejemplo tenemos otra transformación lineal. Tenemos otra transformación lineal, no sé, f. F también es una TL, ¿cierto? Y en su kernel, ya, digamos que hay un vector en su kernel. ¿Ya? Nosotros conocemos uno de ellos. Digamos que el vector 1, 2 está en el kernel. ¿Eso qué significa? Que f de 1, 2 nos va a dar 0. ¿Cierto? Pero esto significa entonces, esto como extra, esto implica que f de 1, 2, el vector 1, 2, más 1, 2, ¿cierto? Esto va a ser f de 1, 2 más f de 1, 2 porque es una transformación lineal, ¿cierto? Y esto también va a ser 0, ¿cierto? Y de hecho, más aún, f de lambda por 1, 2 va a ser lambda por f de 1, 2, y esto va a ser lambda por 0, ¿cierto? Entonces, en realidad, cualquier múltiplo del 1, 2 en este caso nos daría 0, ¿cierto? Entonces, en realidad, no habría un puro vector, habría una línea de vectores que nos dan 0 en este caso, ¿cierto? Que eso es como súper heavy en realidad. Como que en realidad los vectores 0 te definen un poco como cómo va a ser la imagen. O sea, van a haber un montón de vectores que van a ir al 0, que se van a morir todos los vectores. Esto es como un extra, como una cosita curiosa. Pero eso. Como bien chistoso esto, como de los vectores, las soluciones del kernel. Hablan de muchas, como de la imagen de la matriz y de cómo se comporta la transformación lineal. Como bien interesante. Así que eso. ¿Cómo estamos en la horita? ¿Tiene alguna duda? ¿Se entendió más o menos todo? Ahí a la noche les voy a hacer ejercicio 1 en un video porque igual encontré que como que no lo preparé lo suficientemente bien. Entonces me gustaría hacerlo de nuevo. Así que ahí les voy a hacer un video de cómo hacerlo bien. ¿Ya? Así que disculpen por eso. Ahí a la noche va a hacer el videito. ¿Ya? ¿Se captó todo? ¿Alguna duda? Todo clarito. Bacán, bacán. De pana. Bueno, entonces estamos bien por hoy día. Así que ¿cuándo tienen control de lineal? No sé. Tampoco cacho.
El 10 dice algo. ¿El 10? Dale, esa semana. Dale. Ahí, cualquier duda que tengan, me mandan correo así. Si quieren agendamos una cuestión de consulta o algo así. Tipo ahí, full apoyo si tienen dudas del control. ¿Ya? Como para antes del control. El control no puedo responder. Pero eso. Entonces, nos vemos. Sí, a veces me han mandado como... O sea, la otra vez me mandaron, por ejemplo, una duda de un ejercicio que estaba como bien bueno. Y hice un videito como resolviéndolo, ¿ya? Entonces como que a veces como que en el sí, esta. A veces en el canal así como que subo la ayudantía, a veces voy a subir como ejercicios resueltos por si quieren echar un ojo. Así como que subo a ¿En veces. habla? No, les voy a mandar es que cuando subo la ayudantía, ¿les mandé el canal donde subo la ayudantía o me olvidé completamente? No sabría decirte. Creo que me que olvidé. sí, pero no estoy muy seguro. Oh, Vamos a buscar. hola, no. Creo que me olvidé de enviarlo. Ya, de ahí se los voy a enviar entonces. Que a veces subo ejercicios, como resolución de ejercicios. Del CIA, por ejemplo, que se me mandan que son buenos ejercicios. Entonces ahí, a veces si me tienen alguna duda, le puedo hacer como un videito así, explicando cómo se hace. Que a veces como responder por correo cómo se hace es un poco como que no queda muy claro a veces. Entonces prefiero hacerlo como responderlo con un videito. Entonces, eso. Ya. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, estoy siempre a un correo de distancia, así que no estamos hablando por Zoom. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, Chao, Ya, pues, cuídate. Adriancito. Gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Fíjate. También, no sé.